Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Ya estamos en nuestro cierre de semana, una jornada extremadamente interesante, muy importante, con mucho trabajo, mucho estudio, mucho tema por tratar. Recordemos que estos primeros días que estamos desarrollando en el Parashá Bereshit, pues definitivamente debemos concentrarnos y la tarea que ustedes han tenido en casa es profundizar. Esto es a título extremadamente personal. Leer los textos bíblicos, profundizar en cada uno de los versículos, los capítulos, cada palabra, por favor, diccionario, concordancia, y de esta manera ahondar en la información que realmente estamos presentando. Hay mucha información por demás, así es que vamos con los elementos básicos. Muy bien, estamos en nuestro cierre con el capítulo 11, un capítulo muy, pero muy importante, además de ser un capítulo también extremadamente mencionado y conocido por muchos que estudian la palabra y por muchos que sin conocer aún la palabra lo han escuchado. El tema de la Torre de Babel. Nos hemos concentrado fuertemente en el tema de la torre. Todos pensamos en la torre como un edificio gigante, pero realmente si leemos el contexto de este capítulo, y es lo que vamos a hacer ahora mismo, lo vamos a leer con detenimiento, nos daremos cuenta que más que una torre propiamente, el centro de todo el tema es realmente una ciudad, la ciudad de Babel. Recordemos que de allí se origina precisamente nada más ni nada menos que Babilonia. Vaya conmigo por favor al verso 1 en el capítulo 11 y lea junto conmigo este texto. Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esta primera expresión que tenemos en el verso 1 nos lleva a tomar ya algunas conclusiones inmediatas. En primer lugar, todas las personas vivientes hasta este momento, después del tiempo del diluvio, pues dice la palabra que hablaban un mismo idioma, una misma lengua, es decir, tenían un mismo nivel de comunicación. Podríamos considerar cuál fue el idioma que se hablaba en ese momento. En algunos estudios que hemos estado realizando, la mayoría de textos que he podido consultar consideran que sea originalmente el idioma hebreo. Vamos a dejarlo considerando de esta manera que ese haya sido el primer tema o el primer idioma que en el verso 1 se menciona, una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, cuando hablamos de una misma lengua y unas mismas palabras, tenemos que referir sin lugar a dudas de que ellos estaban en un mismo sentir, es decir, tenían un común acuerdo en lo que hablaban, en lo que pensaban, en lo que hacían, puesto que, repito, a su vez, todos tenían un mismo lenguaje, un mismo modo de comunicación. Hago referencia a esto, ¿por qué? Porque muy seguramente usted ha oído o ha expresado, y es en la mentalidad del siglo XXI, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, las parejas, cuando por alguna circunstancia tienen diferencia de opinión, están en desacuerdo, se usa una frase común, esta: no estamos hablando el mismo lenguaje, ¿verdad? Y cuando dice no estamos hablando el mismo lenguaje, no es que uno hable inglés y el otro hable francés. Lo que está queriendo significar esta palabra que tan comúnmente usamos, esta frase, lo que está queriendo decir es que aunque tenemos una misma lengua, un mismo idioma, no estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Esto solo para mencionar que aquí nos habla de una misma lengua y repito para que entendamos que todos tenían un mismo nivel de comunicación. Verso 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Muy importante, se establecen. Establecerse, ocupar, tomar posesión de un lugar determina que en ese lugar ya ellos van a tomar, repito, posesión del lugar, y al tomar posesión de ese lugar van a desarrollar todo un proceso de vida.
es decir, construcción, cultura, idioma, gastronomía, normas, leyes, estructura, jerarquía, todo va a girar alrededor o alrededor de este lugar donde ellos ahora deciden establecerse en la tierra de Sinar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Por favor, le pido que resalte, subraye en su texto en el capítulo que estamos tomando, en el capítulo 11, verso 4, subraye por favor. Voy a ir muy lento en esta lectura porque quiero que tengamos claridad en lo que estamos leyendo, comprendiendo. Vamos, edifiquemos una ciudad. Observen que lo primero que ellos consideran al radicarse en esta llanura del Sinar es construir una ciudad y una torre. Observen que el primer concepto es la ciudad. Además, dentro de esa ciudad se hace necesario que construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta expresión llegue al cielo, mis amados hermanos, llegue al cielo tiene que ser más que una expresión verídica. Es decir, hoy en el siglo XXI tenemos torres impresionantemente altas, gigantes, muchas de ellas sobrepasan incluso las nubes. Pero la expresión llegar al cielo no es más que una expresión que podríamos decir como cuando los enamorados dicen te amo tanto, te amo de aquí al cielo. Bueno, yo no sé cómo podamos medir ese amor, si es por millas, por centímetros o por milímetros, pero de aquí al cielo pareciera ser una inmensidad. Entonces, observen que esta expresión aquí, una cúspide que llegue al cielo, entendemos que evidentemente no hay construcción aún en el siglo XXI, aún en el poder de los aeroplanos o de los aviones supersónicos que se eleven a tantas miles de alturas, o aún los cohetes satélites que viajan a las distancias del infinito del espacio han podido llegar al cielo. Entonces, solo quiero mencionar esto porque es importante que entendamos que evidentemente ellos consideraron importante, primero, construir una ciudad, número uno. Número dos, una torre que fuese alta. Sí, pues alta. Alta entendiendo la época, entendiendo las circunstancias del momento. Acaba de sucederse el tiempo del diluvio. ¿Qué tan alta realmente pudo ser? Vamos para allá. Entonces, lo importante que ellos querían hacer con respecto al tema es que esta torre fuera tan alta. Hagámonos, y dice la palabra, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, observen y por favor subrayen esta expresión, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este verso 4 tenemos que ir muy cuidadosamente en él. Si fuéramos esparcidos, es decir, el temor de esta población es un temor de ser esparcidos hacia otros lugares. Número uno, construyamos una ciudad, estemos juntos, permanezcamos unidos, permanezcamos y generemos una cultura en la que tengamos un nombre y seamos reconocidos. Ahora, se hace necesario que construyamos una torre muy alta. ¿Para qué? Para que en el evento en que seamos esparcidos desde nuestro núcleo de esta ciudad, desde el lugar donde estemos, podamos ver la torre y a su vez regresemos al lugar de donde salimos. Poco más o menos como se sucede en situaciones como por ejemplo en New York, cuando se tenían las Torres Gemelas o ahora que se tiene el nuevo edificio, pues obviamente desde cualquier punto en la ciudad de New York, si usted ha tenido la oportunidad de estar allí, desde las distancias, inmediatamente podemos encontrar ese gran edificio y podemos ubicar el lugar
céntrico donde se encuentra, al igual que el Empire State, por ejemplo. O en el caso, por ejemplo, de Francia. Cuando usted visita Francia y observa la Torre Eiffel, desde puntos muy distantes alrededor de esa torre, inmediatamente se puede ubicar la dirección, repito, de donde ella se encuentra. Entonces, para que tengamos una idea, esto es básicamente lo que está sucediendo aquí. Edifiquemos una torre por si vamos a ser esparcidos. Recordemos dos textos importantes al respecto que quiero que consideremos. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, acompáñeme por favor, libro de Génesis en el capítulo 11, verso 4, que es el que estamos tratando, se menciona esa torre, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 1, vamos nuevamente a Bereshit, capítulo 1, verso 28, dice la palabra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, reproduzcasen, multiplíquense. Atención, por favor, subráyelo. Llenen toda la tierra, llenen toda la tierra. Bueno, si lo que ellos han decidido en Sinar en este lugar, perdón, en la llanura de Sinar es hacer una ciudad, construir una ciudad y establecerse allí, hacerse de un gran nombre, es decir, algo así como un imperio. Vamos a fundar un imperio y desde este lugar tomaremos el control de todo lo que existe. Pero noten lo interesante, esa no fue precisamente la orden que el Padre Eterno había dado para la creación. ¿Cuál era la orden? Dice reproducirse, fructificar, multiplíquense y llenen toda la tierra. Es decir, que a nuestro Padre Eterno le era extremadamente importante que toda la tierra tuviese vida humana, hombres, mujeres, niños, familias. Importante esto, muy importante. ¿Por qué? Porque lo mencionamos esta semana en nuestro estudio. Al momento de salir de las circunstancias del diluvio, capítulo 9, verso 1, ¿qué dice nuevamente el Eterno? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquese y llenen toda la tierra. Observan, la enseñanza que estamos considerando respecto al verso 4 que estamos tratando en el capítulo 11 nos muestra que la intención de ellos en su corazón era permanecer, establecerse. Por eso dice, lo voy a leer nuevamente, para ver la ciudad y la torre que edificamos los hijos de los hombres, para que en caso de que seamos esparcidos, es decir, ellos sabían que la orden de Dios era cuál, que llenaran toda la tierra, norte, sur, este, oeste. Sin embargo, ellos dicen, si somos esparcidos por la orden que Dios ha dado, que nosotros tengamos presente esta torre que será nuestro punto de encuentro, nuestra guía sobre la cual nosotros estaremos identificados. Verso 5, interesante. Descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí, el pueblo es uno. Observen esa expresión, el pueblo es uno. El pueblo es uno ¿en qué sentido? Tenían un mismo idioma, tenían un mismo sentir, tenían una misma intención, tenían una misma dirección, había una unidad de tal característica de este pueblo que en esa unidad, observen, en esa unidad y en el verso 5 nos damos cuenta que esa unidad no era una unidad con el Padre Eterno, no era una unidad con Dios, era una unidad entre hombres, era una unidad de lenguaje, de idioma, de creencia, de vida, de cultura, dentro de los hombres, no con Dios. Por lo tanto, en el verso 5 dice la palabra, desciende Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. ¡Wow! Tremendo. Es decir, necesitaba Dios propiamente bajar físicamente, ver lo que estaba pasando, conocer la ciudad, saber qué estaba pasando con esta torre. Interesante. Dios establece que estos hombres estaban tan decididos en hacer lo que estaban haciendo que no había nada natural ni sobrenatural
que los hiciera desistir de los planes y de las intenciones que ellos tenían. ¿Cuáles eran sus intenciones? Crear un nombre que no fuese el nombre de Yahweh al que ellos adorarían, un nombre que fuese el nombre de los hombres, el que fuese reconocido, es decir, el imperio. Crear un lugar de humanidad, de hombre, que tomara control y dominio sobre todo cuanto existiese. Que todos se postraren ante ese nombre, que no era el nombre de Yahweh, sino era el nombre creado como hombres. Es decir, si lo puedo decir de esta manera, un poco más o menos como lo que sucedió precisamente con el becerro de oro. Crearon su becerro de oro con el propósito de adorarle. Y poco más o menos es, guardando las distancias, lo que estamos viendo que sucede ahora en este texto. Dice entonces la palabra en el verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál fue el plan o la acción que el Padre Eterno tomó ante esta situación? Generar los diferentes tipos de idiomas de comunicación de tal manera que cuando estos se comunicasen entre sí y lograban tener esa unidad de entendimiento, a partir de ahora, cada vez que hablasen entre ellos, no se entenderían más. Entrarían en un proceso de confusión, entrarían en un proceso de no entiendo qué es lo que tú estás diciendo, qué es lo que tú pretendes que vamos a hacer, qué es lo que crees hacer con esa torre, cuál es la intención de lo que estamos haciendo con esta ciudad. Es decir, todos en un principio consideraron que la ciudad era una idea excelente. Todos en un principio consideraron que la torre era un punto fundamental. Pero cuando Dios dice en esta expresión que confundamos su idioma, su lengua, lo que realmente está haciendo es generar en ellos una diferencia de opinión. A la verdad, no estoy de acuerdo con el tema de la ciudad, no estoy de acuerdo con el tema de la torre, y en medio de todas estas confusiones, crear una separación del hombre de tal manera que ellos mismos empezaran a tomar distancia y empezaran a cumplir el propósito para el cual Dios los había bendecido. ¿Cuál era el propósito de la bendición de Dios desde Génesis capítulo 1, verso 28, desde Berechit capítulo 9, verso 1? ¿Cuál? Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, es decir, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, pero llenen la tierra en todo el contexto de la tierra. De tal manera que la intención de Dios ahora en este punto es que los hombres unidos en un mismo pensamiento, en una misma intención, en una misma visión humana, estarían extremadamente alejados del propósito de Dios. ¿Vamos bien? Sigamos en nuestro texto. Dice la palabra, y así los esparció Elohim desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por favor, observen que esto es muy importante. Dejaron de edificar la ciudad. No nos dice ni siquiera que dejaron de edificar la torre. Lo que dejaron de edificar fue la ciudad. Parece ser que la torre prácticamente no empezó, según lo que estamos leyendo. Quiero que vaya puntualmente conmigo al texto, repito, porque siempre que llegamos a este tema de la torre de Babel, nos concentramos tanto en la torre, en la torre, en la torre, y pues fue el proyecto, vamos a decirlo, era el proyecto con el cual se habían reunido y en común acuerdo habían preparado. Pero el proyecto inicial, el concepto básico de la construcción era la ciudad. Fue lo primero que sucedió. ¿Cuándo empezaron? Y dice la palabra, y descendió el Padre Eterno y vio lo que estaban haciendo, y entonces les cambió los idiomas, las lenguas, el medio de comunicación, y se esparcieron por toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí se confundió su lenguaje. Yahweh confunde el lenguaje de toda la tierra, cambia el lenguaje de todos, y desde allí los esparce sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. En este punto y en el texto que estamos desarrollando, quiero que entremos como a una conclusión muy simple, realmente muy sencilla, de lo que hemos venido considerando hasta este punto. Observemos. En el capítulo 11, verso 4, lo voy a leer nuevamente. Dijeron, vamos y edifiquemos.
Notemos que en este texto, escríbalo por favor, lo primero que vamos a ver es que no todo lo que hacemos como comunidad, como pueblo, como cultura, se hace con el plan y el propósito de Dios. Veamos un ejemplo simple. Cuando para quienes somos emigrantes y nos encontramos en otros lugares distintos a nuestro sitio inicial de origen de nacimiento, el Padre Eterno trajo o nos condujo junto con mi familia hacia este lugar en los Estados Unidos de América. Quienes llevan tiempo con nosotros y están atentos al programa en Estudio Bíblico Devocional conocen ya un poco más en detalle nuestro testimonio. Pero es interesante ver cómo cuando llegamos a una nación como esta, una nación multicultural, tantas culturas, colombianos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, argentinos, chilenos, españoles, guatemaltecos, cubanos, panameños, italianos, franceses, rusos, alemanes, de todas las naciones, y formamos parte de una comunidad. Y ahora tenemos un lenguaje en común. No es el español, no es el francés, no es el alemán, no es el ruso, no es el chino. El idioma en esta nación es el inglés. Por lo tanto, todas estas culturas, aún hablemos solamente de la cultura nuestra, la cultura hispanoamericana, latinoamericana. Cuando venimos a esta cultura, el simple hecho de tener el idioma español, siendo de diferentes culturas, es impresionante, hermanos, cómo entre personas con el mismo idioma existe tanta diferencia de opinión. Es decir, mi origen es el país de Colombia. Como pastor, estar en una posición de púlpito y predicar la palabra, cuando tengo justo al frente en mi auditorio a personas de Centroamérica, por Costa Rica o Guatemala, Honduras, México, o de otros países, de Chile, de Perú, de Ecuador, y pronuncio una palabra en particular que en el idioma cultura colombiana es una palabra insignificante en el sentido normal de nuestro medio de comunicación, esa misma palabra para otra persona de otra cultura puede significar una agresión, una vulgaridad o una terrible ofensa. Estamos hablando en el mismo idioma. Entonces, lo que quiero significar como punto número uno es que en esta torre que estamos viendo y en esta ciudad que estamos considerando, nace específicamente la idea del corazón del hombre, es decir, no el propósito ni el corazón de Dios. Este proyecto que los hombres plantearon en la llanura de Sinar es un proyecto que nace en el corazón de los hombres, en el ego, por favor dígalo conmigo, en el egoísmo del hombre, no en el corazón ni en el propósito que el Padre estaba desarrollando. Ellos querían un lugar más alto, porque siempre la comodidad del hombre o la posición del hombre es el querer ser más y aparentar ser más y el querer tener una posición más alta. Y cuando se llega a posiciones altas nos olvidamos lastimosamente o lamentablemente de dónde Dios nos sacó. Es decir, aquí vemos al hombre buscando su propia grandeza. Ese hecho de buscar su nombre y hacer que su nombre sea un nombre famoso, un nombre de rating, un nombre de posición, un nombre de reconocimiento. ¿A alguien le suena familiar este tema? Lastimosamente tenemos hoy a tantos seres humanos que lo único que procuran diariamente es sobresalir en una posición en la política, en los púlpitos, en los deportes, en cualquier circunstancia laboral. El hombre siempre procura que su ego sea reconocido públicamente en el New York Times o en cualquier otro punto donde pueda ser reconocido. Esto es lo que nos está mostrando este capítulo impresionante del pueblo que ahora ha pasado por un proceso de diluvio, que se salvó de toda esta circunstancia, pero nos damos cuenta que aún después del diluvio el hombre continúa con un corazón egoísta. Ahora, aunque sin lugar a dudas hay un esfuerzo y por supuesto hay un duro trabajo, no por eso debemos concluir que es Dios al que estamos adorando. Se estaba desarrollando una obra impresionante, pero no era con el propósito de adorar, ni de gratificar, ni de honrar a Dios. Es lo que estamos, repito, viendo hoy en nuestro siglo XXI. Tantos hombres, tantas empresas, tantas naciones haciendo cosas grandes, extraordinariamente importantes,
pero totalmente apartados del propósito y mucho menos de honrar y gratificar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 2. Vemos cómo nuestros motivos y nuestras acciones, repito, no siempre guardan el plan y el propósito del Padre. Así es que vemos que Dios evalúa nuestra vida y los motivos de nuestro corazón. Dios está atento, desciende, baja un momento y dice: quiero ver cuál es la labor que este hombre, que esta mujer, que esta congregación, que este pueblo mío está desarrollando. Hoy veo a hombres desarrollando ministerios extraordinarios a través de la música, de los conciertos, de los eventos, y nos ocupamos de hacer tantas cosas que lastimosamente hacemos cosas tan extraordinariamente grandes, pero tan distantes y apartadas del verdadero corazón de Dios. Es decir, con todos estos grandiosos eventos multitudinarios de campañas y ministerios y evangelismos y conciertos y cosas, ¿realmente estamos adorando a Dios? ¿Realmente estamos buscando que el Padre Eterno sea adorado o solamente estamos buscando que nuestro nombre, dice este texto, que nuestro nombre sea alto? Levantemos una torre en el cual nuestro nombre sea reconocido. Así es que, mis amados hermanos, punto número 3, Dios hace lo que no es compatible con su reino. Dios deshace lo que no es compatible con su reino y lo que no está conforme a su voluntad. Cuando nosotros cambiamos el plan y el propósito de Dios, Dios se encarga de cambiar completamente ese plan humano hasta que entremos en sintonía con el plan y el propósito perfecto que Él tiene. Viene a mi corazón en este momento y quiero mencionarlo en un minuto básicamente. Cuando recién empezamos nuestra vida ministerial, junto con mi esposa, nuestros hijos, y particularmente en mi vida personal como pastor, pues como pastor siempre anhelo o anhelamos un hombre pastoral, anhelamos una congregación, anhelamos familias, personas, crecer. Todo esto, aparentemente eso se ve muy bien, es decir, es una muy bonita posición, pero sin embargo, al pasar los años y después de haber hecho planes y crear la visión y la misión y los proyectos, y recuerdo tan claramente hasta el dibujo, diseñé nuestro templo, las medidas, todo diseñado. Y un día el Padre Eterno nos cambió absolutamente todos esos planes que teníamos en nuestros corazones y nos trajo al lugar donde mucho menos jamás habíamos pensado llegar, a desarrollar una obra donde mucho menos jamás pensamos teníamos que estar. Y es así como ahora, después de desprendernos de todos nuestros planes y proyectos humanamente hablando, con muy buena intención por demás, el Señor nos cambió todo, absolutamente todo, y ahora caminamos y nos dirigimos conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Tuvo que tratar el Señor con nosotros en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra vanidad, en muchos sueños y anhelos de carácter personal, muy seguramente humano, y hasta que entramos en propósito y en línea con el plan y el propósito perfecto que Él tenía para con nosotros. Así es que, número 4, Dios anhela ayudar al hombre a cumplir su propósito, y para lograr el propósito lo que vemos es que Él nos ha bendecido y nos ha determinado y nos ha dado una dirección, y Él tiene un propósito para que nosotros, a través de esta creación que Él nos ha dado, de los dones, de los talentos y de todo lo que el Señor nos entrega, hombres y mujeres podamos crecer como familia, jóvenes en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad de la familia, adorando a nuestro Rey Hashem, Dios Todopoderoso, cuando estamos encumbrados, direccionados propiamente hacia la dirección que Él nos lleva. Entonces, cuando caminamos en esa dirección, Él nos facilitará los medios, Él nos facilitará los lugares, Él nos facilitará absolutamente todo cuanto necesitemos para que avancemos en ese plan. Número 5, el Padre Eterno usará los mecanismos que sean necesarios, que tenga que usar para que cumplamos a cabalidad nuestros planes. Es decir, asimismo como avanzamos en el desarrollo y en el plan
con la congregación, con las familias, Dios nos direcciona, Dios nos determina, Dios nos establece, Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios nos impulsa, Dios abre las puertas que tiene que abrir, Dios va a tratar con nosotros cada día haciendo el correctivo necesario, porque no es el plan como yo quiero establecerme y construir una ciudad o construir una congregación o construir una torre, sino conforme al plan perfecto, repito, y al propósito de Dios. Es decir, como dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. De tal manera que me someto al plan y a los pensamientos que el Padre tiene para mí. Mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Concluyamos que este pueblo, cuando decidió hacer sus propios planes, sus propias metas, construir su propia ciudad, construir su torre y todo lo demás, estaban tan lejos y tan apartados del corazón de Dios. Que hoy el Padre Eterno nos llame a todos nosotros, a cada uno de nosotros, a volver al plan original. Saben, mis amados hermanos, por muchos años, nosotros, mi esposa y yo, en el ministerio, Dios sabe cuánto tiempo hemos entregado nuestro corazón a estudiar, a prepararnos y a prepararnos. Y preparándonos con la intención de crecer, con la intención de multiplicarnos, con la intención de avanzar. Pero en todo ese proceso, un buen día, el Padre Eterno descendió y nos vio creciendo en nuestro propio ego, en nuestro propio yo, en nuestro propio interés, en el crecer, en el tener reconocimiento. Y Dios, repito, nos cambió todos nuestros planes, nos esparció, nos cambió de lugar, nos trajo para acá, nos llevó para allá. E incluso en lo más hermoso de todo lo que ha pasado en nuestra vida ministerial, nos llevó por el camino de volver a las sendas antiguas, a empezar a estudiar la Torá, la Santa Torá, la Santa Palabra. Y ahora que llevamos estos años estudiando Torá, estudiando Parashá, enseñando Parashá, hemos visto cómo en estos años hemos crecido y aprendido lo que nunca en 20 años atrás habíamos aprendido en tanto estudio humanamente hablando. De tal manera, mis amados, que el propósito de Dios no es construir, el propósito de los hombres no es construir sus propias ciudades ni sus propias torres, es permitir que amando la palabra, estudiando la palabra y viviendo la palabra, caminemos siempre en un camino de gratitud, de honra y de gloria para nuestro Padre eterno, Hashem. Baruch Hashem, shalom para todos, muchísimas gracias por esta semana y nos veremos en la siguiente semana, que entramos a ese tema maravilloso, apasionante de la vida y el llamamiento de Abraham. Prepárense, Lech Lecha, para la siguiente semana. Shalom para todos, bendiciones.